Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 376. Cambio repentino. Luo Yuan intentó duramente soportar el dolor y finalmente se sentó a descansar después de caminar unos cientos de metros. Él no se atrevió a retrasar el tratamiento. El cuerpo de la rana gigante ya debería haberse endurecido, y la vibración amenazante de su cuerpo había desaparecido gradualmente, ya que estaba al borde de la muerte. El olor de la sangre estaba en el aire, lo que atrajo a muchas bestias mutadas cercanas. Luo Yuan no necesitaría preocuparse en absoluto. Sin embargo, eso era si estaba en buena forma física, ahora estaba gravemente herido, e incluso una bestia mutada de color verde claro le pondría la vida en peligro en este momento. Afortunadamente, el resultado de la exploración interna por su voluntad mostró un signo positivo. La condición de las lesiones fue ligeramente mejor de lo esperado, ya que solo hubo algunas pequeñas rupturas en sus órganos internos y algunos vasos, que su voluntad podría curar fácilmente. Sin embargo, había demasiadas roturas embaladas, ya que casi todos sus órganos internos resultaron dañados. Podría llevar al menos 2 horas completar el autotratamiento. Aparentemente, no pudo permanecer allí pacíficamente durante 2 horas, según la situación actual. En tal circunstancia, solo podía priorizar su corazón y vasos para restaurar su fuerza de batalla, antes de buscar otro lugar más seguro para un tratamiento más prolongado. Luo Yuan trató de no distraerse con sus pensamientos y comenzó su tratamiento. Con la ayuda de su voluntad, su corazón se asemejaba a un coco rodeado de muchas enredaderas, con muchas rupturas. A veces, incluso podía ver la sangre fluyendo en los vasos sanguíneos a través de las grietas. Sorprendentemente, no brotó sangre de las grietas, ya que estaba siendo barricada por una cierta fuerza. El siguiente segundo, muchas de las grietas comenzaron a sanar, ya que la fuerza de su voluntad había cubierto sus heridas. No mucho después, todas las heridas se habían recuperado perfectamente. Las preocupaciones de Luo Yuan habían salido a la luz. Una bestia esponjosa que parecía un lobo gigante se acercó sigilosamente, justo después de que se sentara. El lobo gigante se inclinó detrás de un gran árbol y observó a la rana gigante con sus crueles ojos. Estaba babeando mientras inhalaba el olor a sangre. Sin embargo, fue muy cuidadoso ya que no continuó caminando incluso después de un largo tiempo. Había muchas criaturas en el bosque, y muchas de ellas podían matar fácilmente al lobo gigante. La rana gigante solía ser una de las más fuertes. El mundo de ese entorno tan dogmático le había enseñado a tener cuidado, ya que incluso una acción pequeña y descuidada podía llevar a su muerte. Sin embargo, se dio cuenta de que su competidor había llegado, una bestia mutada fuerte que había conocido antes. La bestia mutada tenía el doble de altura, con una sombra lo suficientemente grande como para bloquear por completo al lobo gigante. Era posible que la bestia supergigante incluso se lo tragara con solo 2 mordiscos. Tenía miedo e inconscientemente retrocedió a los arbustos. Sin embargo, se dio cuenta de que la bestia supergigante se había ido hacia la rana gigante, ya que era más valiente que el lobo gigante en sí. Luo Yuan estaba observando los alrededores, a pesar de someterse a su tratamiento. Se dio cuenta de que había más de 100 de bestias mutadas en apenas 15 minutos. Era una mezcla de bestias mutantes de alto y bajo nivel. El más fuerte se suponía que estaba en un nivel verde y el más débil solo en un nivel azul. Mientras escuchaba el sonido de los alrededores, esperaba que vinieran más bestias mutadas. En ese momento, Luo Yuan había terminado de sanar su corazón y estaba a punto de comenzar el tratamiento de sus principales arterias y venas. Él no tenía que preocuparse por el posible peligro cuando ingresó al pulso de la tierra, siempre y cuando su circulación sanguínea pudiera ser recuperada. La mayoría de las bestias mutadas eran de niveles bajos, e incluso si chocaba con los fuertes, también podría matarlos con sus poderes. La razón por la que tuvo que sanar primero su corazón y sus vasos sanguíneos fue que el pulso de la tierra generaría una alta presión y podría causar efectos adversos. A pesar de que tenía que reducir la velocidad de su ritmo cardíaco al entrar, el flujo sanguíneo era al menos unas pocas veces mayor que la frecuencia normal. No sería capaz de resistir la presión arterial alta sin un corazón sano y vasos sanguíneos perfectos, ya que la sangre fluiría demasiado rápido dentro de los vasos sanguíneos. En ese momento, es posible que no pueda realizar múltiples tareas, incluso si podía controlar su circulación sanguínea. Con el paso del tiempo, las fieras mutantes cercanas sondeaban repetidamente. Se estaban acercando, y una de las bestias mutadas estaba a menos de 100 metros de él. Afortunadamente, Luo Yuan no atrajo la atención de las otras bestias mutadas. Sus ojos miraban hacia abajo con rayos fríos, y ya había terminado de reparar las arterias principales, las venas y la mitad de los vasos periféricos. Solo necesitaba unos minutos más para ingresar al pulso de la tierra. De hecho, ya podía ingresar al pulso de la tierra ahora, a pesar de algunas lesiones menores. Se lo consideró afortunado,
ya que la mayoría de las lesiones tenían el potencial de ser sanadas, siempre y cuando no muriera inmediatamente. Como ninguna de las bestias mutadas se atrevió a desafiarlo, pudo continuar el autotratamiento. De repente, Lo Yuan sintió una fuerte palpitación. Abrió los ojos al instante y su voluntad se retractó de su condición de curación, ya que sintió un cambio repentino en el aire. Una hoja cayó de la rama y lentamente se arremolinaba. Siguió girando en el aire, como resultado de una fuerza imprevista. Se formó un pequeño ciclón cerca del suelo, y algunas hojas secas y arena también fueron arrastradas al interior del ciclón. Estaba preocupado y siguió mirando a su alrededor. Este fenómeno normal parecía ser muy extraño en ese momento. Podía sentir una fuerza misteriosa en los alrededores. No era fuerte, ni podía lastimar nada, excepto para alterar el flujo de aire. Lo sorprendente fue que la fuerza cambiaba rápidamente a medida que pasaba el tiempo. De uno escaso, se transformó en un gran ciclón en muy poco tiempo. El fuerte viento soplaba en el bosque e hizo que todos los árboles se movieran de un lado a otro, lo que hizo que Luo Yuan se sintiera preocupado, ya que podía ver que se alteraba la fuerza geomagnética, y se produjeron algunas chispas. Las chispas eran tan pequeñas como el polvo, y desaparecieron al instante. Él no se habría dado cuenta, si no fuera por sus ojos sensibles. Esas bestias mutadas habían dejado de moverse y comenzaron a actuar frustradas al sentir que algo andaba mal. Los más inteligentes ya habían escapado. «Maldición, no puedo permanecer más aquí», exclamó en su mente, ya que se sentía inseguro. Se levantó del suelo y se escapó aguantando el dolor otra vez. Capítulo 377, reuniéndose con una forma de vida de nivel 8 otra vez se inició una reacción en cadena justo cuando Lo Yuan comenzó a actuar. Estimulada por una vibración ansiosa, la bestia mutada que era capaz de huir como una bala en cualquier momento ahora se había tornado agresiva cuando vio a Lo Yuan corriendo hacia ella. Lanzándole una mirada feroz, la bestia comenzó a atacar arrojándose sobre esta pequeña criatura. Sin embargo, esta bestia mutada no era consciente de que esta pequeña criatura, que no parecía ser diferente de otros humanos ordinarios, era en realidad un dragón feroz en forma de ser humano. Nadie se hubiera atrevido a provocarlo, aun cuando estaba tan gravemente herido como ahora. Mientras esta bestia mutada aún estaba en el aire, tembló y su cuerpo se dividió en dos mitades y se rompió lentamente. Lo Yuan se alejó un paso para evitar los cadáveres que caían y continuó corriendo rápidamente. La sangre fresca y los trozos de órganos internos que yacían esparcidos por el suelo habían aplastado por completo hasta el último sentido de racionalidad de las restantes bestias mutadas. Rodeados por un ambiente tan tenso, esas bestias mutadas que ya estaban furiosas antes de esto, se habían vuelto violentas por completo. A una corta distancia de 100 metros, Luo Yuan ya había matado a 6 bestias con su extremadamente agudo San Madao de nivel 8. Fue un pedazo de pastel para Luo Yuan, que poseía un 1% del poder que podía predecir el movimiento de un oponente leyendo sus mentes. No solo las bestias atacaron a Luo Yuan, sino que también comenzaron a atacarse entre sí. Con ardientes ojos rojos, se volvieron locamente feroces. Parecía que se veían a los demás como su mayor enemigo, y seguían mordiéndose y separándose unos a otros, sin preocuparse en lo más mínimo por sus propias heridas. Luo Yuan frunció el ceño mientras miraba a estas bestias mutadas que seguían atacándolo. Se puso impaciente y realmente molesto con estas bestias, ya que habían retrasado mucho su viaje. En este punto del tiempo, el aire cercano ya estaba extremadamente desordenado. Los ciclones estaban en todas partes y algunos de ellos ya habían alcanzado de 7 a 8 metros de altura. Se arremolinaron junto con una gran cantidad de piedras rotas y hojas muertas, produciendo un sonido increíblemente fuerte como resultado. Por otro lado, el geomagnetismo de la Tierra también estaba en caos. Los cambios en el campo magnético pronto generaron una corriente eléctrica. La electricidad estática que estaba densamente dispersa por el aire había logrado levantar la piel de las bestias. Al azar, podría haber un arco eléctrico fluyendo en el aire, lo que provocaría un crujido en la atmósfera. Luo Yuan tuvo una onda cerebral y los latidos de su corazón se ralentizaron rápidamente. Él entró forzadamente en el modo de pulsación de tierra. En el siguiente segundo, levantó la pierna y pisoteó el suelo, produciendo un gran rugido. La tierra se sacudió vigorosamente similar al movimiento de las ondas onduladas. Las bestias en un radio de 100 metros estaban a punto de caerse. Una gran mayoría murió instantáneamente por el terremoto, sangrando por la boca y la nariz. Algunas bestias de menor tamaño incluso se rompieron en pedazos, dejando solo sus huesos cayendo del aire. Había solo unas pocas bestias de nivel verde claro que sobrevivieron, solo sufriendo lesiones menores. La única bestia de nivel verde en este ataque no se vio afectada en absoluto, aparte de una leve conmoción cerebral. De hecho, si Luo Yuan no resultó gravemente herido, solo le quedaba menos del 30% de sus poderes.
su Earth Stamp habría matado instantáneamente a todas las bestias de nivel verde y abajo. La bestia de nivel verde se sorprendió por este ataque. En el momento en que se despertó, dio media vuelta y corrió más lejos. Luo Yuan tosió un par de veces antes de que una bocanada de sangre saliera de su boca. Su rostro se puso blanco y pálido. Mirando a la bestia que se escapaba, Luo Yuan no tenía intención de perseguirlo. No se atrevió a quedarse por mucho tiempo, ya que estaba preparado para huir de nuevo después de regresar del modo de Earth Stamp. En este punto, su cuerpo se puso rígido y se detuvo de repente. Una misteriosa y extraña criatura viviente apareció abruptamente, o bien podría haber llegado o haber estado ahí por bastante tiempo. Luo Yuan se hundió en la desesperación, al darse cuenta de que ni siquiera sabía cómo se presentaba exactamente. Hubo una rápida turbulencia de luz eléctrica ionizante en el aire que rodeaba a esta supercriatura. Se veía maravilloso. Junto con su presencia, una aura terrible había engullido todo el espacio. Luo Yuan apenas podía respirar y sintió como si una piedra estuviera presionando contra su pecho. Todo su cuerpo parecía estar brillando, con numerosas piezas de escamas prismáticas, cuidadosamente dispuestas, que cubren su cuerpo. Cada pieza de la escama era transparente y de color verde brillante, emitiendo una cierta fuerza de energía bastante vagamente. Bajo la sombra del árbol, este halo exhibe colores peculiares y casi indescriptibles. Su apariencia era extremadamente extraña y eso sorprendió aún más a Luo Yuan, enviando escalofríos por su espina cada vez que la miraba. Dejando de lado su aterradora altura de 50 a 60 metros de altura, tenía un cuerpo parecido a un caballo, con sus patas casi similares a los de los cascos de un caballo. Si no fuera por su cabeza horriblemente demoníaca y su cuello grueso cubierto densamente por piedras preciosas esféricas rojas que podrían inducir tripanofobia, habría pasado como un mamífero domesticado e inofensivo. NTE, la aicmofobia o tripanofobia es un miedo patológico causado por un contacto, vista, etc., a las agujas u objetos que puedan cortar o pinchar, y de otros tipos, pero a lo que el autor quiso referirse es a la tripofobia, a veces llamada fobia al patrón repetitivo, el cual es el miedo o repulsión generados al mirar o al estar cerca de figuras geométricas muy juntas, especialmente hoyos pequeños y rectángulos muy pequeños. Mirando a Luo Yuan, quien despertó su curiosidad, posiblemente porque se veía bastante similar. Tenía un par de ojos grandes pero transparentes y lucidos, que irradiaban un ambiente suave. Había una mirada ingenua debajo de su horrible y feroz comportamiento. Luego movió sus 4 pezuñas y comenzó a caminar. Su ritmo, ni lento ni rápido, se paseaba tranquilamente por el terreno. Siguiendo sus pasos, los 4 cascos se levantaron del suelo. Una fuerte fluctuación de energía había hecho que su cuerpo se iluminara ligeramente en el aire, dando como resultado pasos silenciosos. Era grande y alto, pero su agilidad creaba una fuerte contradicción. Esas bestias asustadas que no tenían suficiente tiempo para escapar se habían vuelto completamente flácidas, se volvían incontinentes y no paraban de temblar en el piso. A la supercriatura no le importaban esas bestias que estaban asustadas y aturdidas a lo largo del camino. Simplemente iría a través, si hubiera otra bestia en su camino. Cuando pasó cerca de Luo Yuan, se detuvo nuevamente y lo miró con curiosidad por un segundo. La fuerte turbulencia del aire que resultó del movimiento de esta supercriatura había hecho que Luo Yuan se balanceara ligeramente. Siguiéndolo, el arco eléctrico estalló, liberando un olor nauseabundo a su lado. Para poder ver con precisión a Luo Yuan, la supercriatura incluso hizo un esfuerzo adicional al inclinar su cabeza hacia abajo, acercándose a él. Con solo unos 10 metros de distancia de esta supercriatura, su poderoso aliento cálido avivó la cara de Luo Yuan, agitando su cabello como resultado. La tensión entre ellos había hecho que Luo Yuan agarrara firmemente el mango de su sable inconscientemente. Estuvo a punto de cortarle el cuello, pero al final se contuvo, ya que sabía cómo sería el final, gracias a su capacidad de predicción. El sable, que era lo suficientemente poderoso como para matar a todas las bestias mutadas de nivel 7, lamentablemente no era capaz de cortar la cabeza de la supercriatura. En el momento en que el sable alcanzó su cuello, ya habría sido protegido por la fuerza de repulsión creada por sus múltiples capas de piedras preciosas. Justo allí, su visión se volvió negra. Fue una suerte que este estrés pronto se disipó. La supercriatura le dio la espalda y comenzó a caminar de nuevo hacia la rana gigante. Había una extraña fragancia en el aire, y no era el hedor habitual de las bestias mutadas. Luo Yuan se sintió aliviado y se apoyó en un árbol a su lado. Apoyó las manos sobre las rodillas y sintió que su cuerpo se quedaba sin fuerzas. No se apresuró con su escape porque sabía que esta supercriatura no albergaba malas intenciones. En otras palabras, mientras uno no lo provoque, no tenía interés en involucrarse con todas estas criaturas de bajo nivel. Después de unos pocos pasos, ya estaba cerca de la rana gigante. Este último,
que originalmente parecía gigantesco, ahora parecía mucho más pequeño frente a esta super criatura. Bajó la cabeza y olfateó, lo que provocó un enorme estornudo que sacudió toda la suciedad y el polvo cercanos. Poco después, mordió la dura cabeza de la rana gigante de un solo mordisco. Justo cuando Lo Yuan pensó que iba a tragarse la cabeza, lo escupió en su lugar. Esto fue seguido por un par de veces de escupir después de morder, a veces incluso unas pocas veces de escupir continuamente. Aparentemente, estaba muy disgustado por el olor de la rana. Lo Yuan lo miró de manera extraña y estaba lleno de dudas. Él no estaba familiarizado con esta super criatura y no pudo comprender su extraño comportamiento. En verdad, esta fue la primera vez que vio una criatura viviente de nivel 8 con sus propios ojos. En aquel entonces, estaba ocupado buscando formas de escapar y no se atrevía ni a mirar al dragón. Mordida a mordida, toda la cabeza había desaparecido pronto. Continuó mordiendo su pecho, y en ese momento, ya había una pila de carne al lado. Unos segundos más tarde, parecía había mordido algo. Sacó suavemente un trozo de carne del pecho de la rana. Con la aguda visión de Lo Yuan, notó que era el corazón de la rana gigante. La super criatura no lo escupió de inmediato esta vez. Lentamente mordió mientras escupía al mismo tiempo, y se lo tragó visiblemente por la garganta. Se lo había tragado claramente. Lo Yuan finalmente había entendido que esta criatura estaba buscando una piedra preciosa de energía. La mayoría de las bestias mutadas de nivel 7 en realidad poseían piedras preciosas de energía. Mientras una bestia mutada era lo suficientemente fuerte y estaba lo suficientemente saciada, la energía sostenible de esta piedra preciosa se puede acumular continuamente. Ciertas bestias mutadas que eran significativamente más fuertes tenían una tendencia a tener una energía sostenible mucho más fuerte en su piedra preciosa de energía, que se encontraba dentro de su cuerpo en lugar de externamente. Aparentemente, esta super criatura venía por esto. En este momento, esta super criatura comenzó a actuar de nuevo. Olfateó suavemente, antes de caminar hacia el árbol más alto cercano. Bajo la curiosa visión de Lo Yuan, levantó la cabeza y mordió una rama de árbol que estaba llena de hojas. Masticó y tragó, luego gruñó un par de veces, aparentemente satisfecho con la comida. Continuó alimentándose con numerosas y grandes porciones de hojas. Lo Yuan apenas creía en sus propios ojos, ya que fue testigo de cómo esta criatura mortal comía hojas. Se sintió tonto estar preocupado antes de esto. Sin embargo, ahora podía finalmente levantar los pies y tomar un respiro. Sintió una deficiencia de energía en su corazón, y su cuerpo estaba totalmente agotado. Luego se apoyó contra un árbol y lentamente se deslizó hasta el suelo. Capítulo 378. Un movimiento peligroso desde el apocalipsis. El que fue capaz de adaptarse podría sobrevivir, y los más fuertes estarían dominando a los más débiles. En este entorno con una competencia tan feroz, las criaturas tuvieron que seguir evolucionando para sobrevivir. No solo deberían evolucionar los depredadores, sino que los distintos herbívoros, incluidas las plantas, tendrían que seguir evolucionando para ser más fuertes. Los últimos dos tendrían que evolucionar aún más rápido, ya que enfrentan el duro ambiente y estaban en más peligro y presión para sobrevivir. En este bosque, había más plantas mutadas de un nivel verde claro y superior, en comparación con los diversos insectos mutados. Incluso los árboles mutados de nivel 7, el nivel más alto, se podía ver en todas partes. En cuanto a la supervivencia de los herbívoros, o tenían un sistema de reproducción más rápido o eran extraordinariamente poderosos. Por ejemplo, para tener una defensa más fuerte, una velocidad más rápida o ser más grande en tamaño. Era como solía ser antes del apocalipsis, donde el rey de la jungla no era el tigre, que estaba naturalmente en la cima de la cadena alimenticia, sino los elefantes mansos, simplemente como resultado de la selección natural. Lo Yuan tuvo bastante suerte hoy, ya que la mayoría de los herbívoros mutados tenían buen temperamento. Mientras él no los instigue, no habría ningún peligro incluso si él estuviera parado al lado de ellos. Por supuesto, también existía el riesgo de ser pisoteado por ellos. No sería lo mismo si fueran los depredadores. Aunque la brecha de tamaño era enorme, y podrían no haber notado la existencia de Lo Yuan, aún necesitaba reprimir su poder cuando pasaran. A los ojos de Lo Yuan, la super criatura que estaba en algún lugar no muy lejos era como un sol brillante, resplandeciente de luz. La potencia generada por su movimiento de alta velocidad podría hacer que su lesión sea aún más grave. Lo Yuan echó un vistazo a las dos notificaciones en el sistema. Una era la notificación que le decía que había completado con éxito la matanza de la rana mutante gigante, mientras que otra era la notificación de la tarea que apareció hace 10 minutos. El primero no era nada especial, pero en su sesión para completar algunas tareas de grado DI, su experiencia se había acumulado a 101.520/307.200 puntos. La experiencia que era vital para la actualización se completó en un tercio ahora. Sin embargo,
podría haberse completado a la mitad si una de las bestias mutadas de nivel 7 no escapara con éxito. A partir de ese incidente, no solo no obtuvo ningún punto de experiencia, sino que tuvo que pagar la penalidad de puntos deducidos como castigo. Cuando pensó en ello con toda seriedad, en solo unos pocos días, esta área que estaba muy lejos del área de reconstrucción era realmente peligrosa. Aunque podía acumular rápidamente experiencia, cada pelea era muy arriesgada y brutal, por lo que cualquier descuido pondría su vida en peligro, exactamente como lo que había sucedido hoy. En cuanto a la segunda notificación, Luo Yuan la canceló inmediatamente después de leerla. Esta tarea definitivamente le quitaría la vida, por lo que no quería correr ningún riesgo al intentarlo. Tarea de nivel C, mata al jinete demoníaco. Periodo, 3 días. Aceptar / cancelar. El jinete demoníaco estaba parado al lado del árbol gigante, levantando su cuello mientras seguía comiendo las hojas. El árbol gigante era muy grande. Según una estimación visual, tenía 15 o 16 metros de diámetro, y las ramas que formaban una copa podían envolver cualquier cosa debajo de ella por unos pocos kilómetros de radio. Con la cantidad de comida requerida por el jinete demoníaco, probablemente podría comerse todas las hojas hasta que las ramas estén desnudas. Parecía que no se iría pronto. Luo Yuan pensó por un momento y decidió quedarse para continuar curando su lesión. Aprovechando el bug V, con la existencia de la bestia supermutada, este lugar se volvió más seguro. Al mirar a la bestia mutada que aún cojeaba en el suelo y luchaba por levantarse nuevamente, pudo determinar cuán poderosa y brutal era una bestia mutada de nivel 8. Este era el lugar donde el área de reconstrucción necesitaría usar un ataque a gran escala con una bomba nuclear, para poder extinguir completamente a todas las criaturas aquí. 10 minutos más tarde, Luo Yuan había reparado por completo todas las venas finas. Para acelerar el proceso de curación, se puso de pie y entró en el estado de pulsación de la tierra para obtener apoyo de su poder ilimitado. Por supuesto, este tipo de sanación no era perfecta, pero era más probable que causara dolencias ocultas. Sin embargo, tenía demasiadas lesiones viscerales que no podían curarse en poco tiempo con su voluntad. En cuanto a la formación de bloqueo capilar debido a la autocuración, podría repararse lentamente cuando tuviera tiempo suficiente para hacerlo. En poco tiempo, su rostro pálido se había ruborizado y se había vuelto animado, ya que sus órganos lesionados habían sido restaurados a su estado original. La debilidad de su cuerpo había disminuido gradualmente, mientras que una fuerza poderosa se había criado en su cuerpo. Agarró su puño tan fuerte y rápido, que había formado ondas de choque en el aire. Se giró para mirar al jinete demoníaco, que no estaba lejos de él. Incluso si era solo una fluctuación de energía inconsciente, su cuerpo estaba rodeado por un flujo de aire turbulento e incontables torbellinos aparecieron en el aire antes de desaparecer al instante. También había una gran cantidad de arcos eléctricos similares a serpientes que deambulaban en el aire. Luo Yuan estaba en una mente racional y no sintió miedo. Todos estos sentimientos extra fueron solo para evaluar sus fortalezas y debilidades. De repente, una idea audaz pasó por su mente. Los 15 puntos de inteligencia habían ayudado a Luo Yuan a tener una gran memoria. Todavía podía recordar claramente la escena cuando vio por primera vez al jinete demoníaco. Era tan enorme en tamaño y naturalmente exudaba un ambiente amenazante en el bosque que no podía ser suprimido. Lo único que le impresionó fue que podía moverse a una velocidad increíble, aunque podría deberse a su falta de atención en el momento de la batalla. Sin embargo, con sus 16 puntos de agilidad, era más rápido que la velocidad del sonido por lo menos, ya que había dejado un efecto tan visionario sobre Luo Yuan. Por supuesto, no estaría tan preocupado si solo se tratara de la velocidad, ya que muchas bestias mutadas de nivel 7 eran más rápidas que él. Después de todo, la brecha de tamaño hizo una gran diferencia, sin mencionar que esta era una versión más fuerte de una bestia mutada de nivel 8. Estaba más confundido acerca de cómo el jinete demoníaco era capaz de no emitir ningún sonido cuando corría a una velocidad tan alta. Aparte del flujo de aire que rodeaba su cuerpo, no había un solo rastro de viento cuando galopaba a toda velocidad. Cuando su velocidad había alcanzado cierto límite, la resistencia del aire se había convertido en el mayor obstáculo. Incluso un metro más rápido no solo aumentaría la resistencia, sino que también causaría cierta flotabilidad al objetivo de la carrera. Consumía fuerza física y tenía un gran impacto en su velocidad de carrera. Si pudiera debilitar o incluso eliminar la resistencia del aire, su velocidad se mejoraría de nuevo. Además, también podría matar con una velocidad mucho más rápida durante una batalla. Después de que la ropa que lo ayudaba en el balance de flujo de aire fue rasgada, siempre había estado buscando un reemplazo, pero sus esfuerzos fueron en vano, hasta hoy, cuando conoció a este jinete demoníaco. Desafortunadamente, sus habilidades demostraron ser incapaces de luchar contra esta bestia supermutada. Fue totalmente imposible obtener ese material matando primero al jinete demoníaco.
Aunque era solo un espacio de un nivel entre el nivel 7 y el nivel 8, esta brecha era similar a la distancia entre el cielo y la tierra. La naturaleza y la calidad eran completamente diferentes entre ambos niveles. Sin embargo, lo afortunado fue que esta bestia mutada tenía un temperamento dócil. Por lo tanto, siempre que sea lo suficientemente cuidadoso, realizar movimientos peligrosos no será inútil. Además, todavía tenía la capacidad de predecir el futuro, por lo que podía detener a tiempo si detectaba un peligro inminente. Su mente estaba girando rápido, bajo este estado racional y sin ningún tipo de debilidad, inmediatamente tomó una decisión después de sopesar los riesgos y las recompensas. Tomó su Sanmadao y cautelosamente, caminó lentamente hacia el jinete demoníaco. En este punto del tiempo, parecía que el jinete demoníaco se divertía mientras mordisqueaban las hojas. Relinchó de alegría mientras comía las hojas. Parecía que estaba de buen humor y no se dio cuenta de que Luo Yuan estaba tramando un plan contra él. Luo Yuan se acercó con éxito hasta el frente de jinete demoníaco. Esta bestia mutada tenía un tamaño impactante. Tenía una longitud de piernas de 4 o 5 a 6 metros que irradiaba un brillo borroso. Su cuerpo era como una gruesa capa de la pared que podía asustar a la gente. Cualquier ser humano que estaba frente a él era tan pequeño como una hormiga. Cuanto más se acercaba, más tensión podía sentir por el jinete demoníaco. Este tipo de criatura tenía una voluntad muy fuerte, incluso si solo era una gota de su sangre. La fuerte erosión genética hizo que cada otra criatura se mantuviera alejada de ella. Luo Yuan ahora estaba desarrollando su habilidad en este aspecto, sin embargo, todavía era incomparable a la fuerza de su nivel. Su voluntad, que estaba más unificada, no podía compararse con la voluntad de esa criatura, que fue desarrollada por la naturaleza, caótica y llena de lo salvaje. Aún así, la respiración que emanaba seguía siendo extremadamente amenazante. Si Luo Yuan no tenía una voluntad fuerte y no estaba en un estado en el que estaba conectado a la tierra, se habría asustado y terminaría colapsando por el miedo, al igual que otras frágiles bestias mutadas en el área. Se detuvo en un lugar a 5 metros del jinete demoníaco y flotó hacia su espalda. El jinete demoníaco sintió algo y se giró para mirarlo antes de continuar comiendo las hojas sin cuidado en el mundo. En su predicción, no había un peligro inminente. Por lo tanto, Luo Yuan hizo lo planeado y continuó volando todo el camino hasta el lomo del caballo. Hubo una fuerte electricidad estática aparentemente atraída por el jinete demoníaco y rodeó su cuerpo. De repente, una chispa estalló en el cuerpo de Luo Yuan también. Afortunadamente, estas perturbaciones geomagnéticas generadas automáticamente por el jinete demoníaco pueden parecer aterradoras, pero en realidad su poder de ataque no era fuerte. Luo Yuan solo sintió algo de entumecimiento en su piel y no experimentó dolor. En cambio, el turbulento flujo de aire que flotaba alrededor del jinete demoníaco le suponía un desafío mayor. El flujo de aire era tan complejo como un río que fluía rápidamente, ya que tenía patrones impredecibles y podía generar remolinos escondidos. Cuando entró en contacto con el flujo de aire, sintió que era difícil de manejar. El flujo de aire seguía entrando y saliendo, algunas veces más suave y otras veces más duro. A veces, cuando deseaba avanzar, quedaba impresionado y se lanzaba hacia atrás. A veces, cuando quería volar hacia la izquierda, era arrastrado hacia el lado opuesto. Su velocidad de vuelo no era rápida, solo a un máximo de 20 metros por segundo. El empuje de su voluntad no era lo suficientemente fuerte cuando estaba en contacto con la gravedad, solo podría retener a 20 metros por segundo, como máximo. Con tal resistencia, cualquier viento fuerte podría haberlo volado fácilmente en el cielo. Dentro de su flujo de aire constante y no provocado, este vuelo fue un desafío considerable. Con una mera distancia de menos de 100 metros, necesitaba volar durante varios minutos antes de aterrizar de manera segura. Pero, por desgracia, algo extraño sucedió cuando Luo Yuan aterrizó en su espalda. En el momento en que lo hizo, toda la turbulencia del aire desapareció. Para su alivio, la parte trasera del jinete demoníaco era bastante ancha, de casi 18 a 19 metros de ancho y más de 100 metros de largo, que era más grande que el tamaño de 3 canchas de baloncesto estándar. Esta bestia mutada era simplemente un milagro de la evolución. Si existiera antes del apocalipsis, podría haber muerto de hambre. Solo el medio ambiente y el ecosistema actual podrían sustentar y alimentar a una criatura tan gigante. Era bastante resbaladizo bajo su pie, por lo que tuvo que confiar en su voluntad para mantenerse a flote. Miró hacia abajo y descubrió que sus pies no estaban exactamente pisándose la espalda de la bestia. Las plantas de sus pies estaban al menos a 1 pulgada de distancia de las escamas. Había una fuerza invisible en el medio que levantó su cuerpo. Él entró en este campo de fuerza. Era bastante elástico, pero cuanto más fuerte era la fuerza, mayor era el poder de resistencia. Estaba extremadamente resbaladizo por lo que no podía quedarse quieto. Para evitar cualquier incertidumbre, Luo Yuan no se atrevió a retrasarse más.
Se volvió hacia las escamas translúcidas verdes de 1 metro de ancho y analizó: escamas de jinete demoníaco, propósito, material, rareza, morado claro, peso, 18 kilogramos, habilidades adicionales, capaz de resistir la interferencia del campo de fuerza geomagnética con flexibilidad. Observaciones: el jinete demoníaco es el paseante del bosque. Como vegetariano, por lo general parece bastante inofensivo, pero no trates de provocarlo. El vengativo jinete demoníaco luchará hasta que el enemigo esté muerto. Solo el cadáver del enemigo puede calmar su enojo. Toda la información pasó por su mente. Luo Yuan parecía tranquilo, y en el estado de la tierra, no le importaba nada la evaluación del vengativo jinete demoníaco. Parece que esta escama no es la correcta, Luo Yuan pensó. Él no tenía interés en esta escala. Aunque la escama también era extremadamente rara y podía sintetizarse como chalecos antibalas, la textura dura habría limitado su valor a un luchador como Luo Yuan. Apartó la mirada y puso sus ojos en otras partes. Observó que su crin de unos 100 metros de largo, que se extendía desde la cabeza hasta la cola, era mucho más fácil de obtener que su escama. La melena era bastante esponjosa y colorida, que seguía agitando junto con los movimientos de su cuerpo. Parecía un magnífico dragón. Luo Yuan podía sentir un poder indescriptible desconocido que exudaba desde su melena hasta su cuerpo. Sus ojos brillaron, cuando inmediatamente cargó con el sanmadao y se dirigió hacia ese trozo de crin, que giraba con gracia en el viento. La crin era bastante larga, con cada una de ellas de unos 5 a 6 metros de largo, pero eran muy finas, varias veces más finas que las de una cabeza humana. Se acercó solo para descubrir que la melena no era tan colorida desde lejos, era completamente negro en su lugar. Los colores etéreos eran en realidad una ilusión creada por la luz. Luo Yuan tocó suavemente su melena y pudo sentir un débil flujo de aire entre sus dedos, como si su cabello no fuera realmente tangible, sino hecho de aire. Al sentir esta forma inusual, pudo confirmar sus pensamientos. Inmediatamente usó su habilidad de identificación. Melena del jinete demoníaco, función, material, rareza, morado claro, peso, 0.2 gramos, habilidades adicionales, para compensar los poderes de un campo de fuerza, para compensar los poderes de un campo de fuerza. Parecía que este era el que él había estado buscando. Un pensamiento brilló en la mente de Luo Yuan. A pesar de estar en el estado de la tierra, una leve sensación de alegría permaneció en su corazón. En particular, esta crin era extremadamente ligera, casi sin peso. Después de sintetizarla, esta ciertamente no restringiría sus movimientos. Era simplemente el material perfecto para una capa sintética. Él respiró hondo e inmediatamente contuvo los cambios de humor en su corazón. Cuando estaba a punto de blandir su sanmadao, su rostro cambió repentinamente y rápidamente dejó de moverse. El resultado de su predicción no fue bueno. Una vez que le cortara la crin, ya sea que fuera pequeña o grande en cantidad, el jinete demonio inmediatamente desencadenaría su ira. Afortunadamente, sin embargo, no había sucedido. Dudó un momento y usó su predicción para probarla una y otra vez. A través de las imágenes en su previsión, Luo Yuan descubrió que no importaba qué parte escogiera, incluso si era la cola del jinete demoníaco donde no podía verlo, el caballo tendría un gran ataque de ira. Parecía que mientras tocara la melena, inmediatamente desencadenaría su enojo. Luo Yuan estaba en duda y repetidamente miró las imágenes de nuevo. Finalmente, él vio una pista. Hizo la prueba nuevamente, esta vez solo blandiendo su arma, pero el resultado seguía siendo el mismo. Finalmente, se dio cuenta de que el jinete demoníaco no se había enfurecido por el corte de su melena, sino más bien por el propio sanmadao. Fue su descuido por ignorar el hecho de que su sanmadao era un arma de nivel 8. Cuando se pone en su funda, podría proteger ligeramente su poder, pero una vez que lo blandió, sin dudas fue una gran amenaza para el jinete demoníaco. A continuación, abandonó rápidamente el uso de su sanmadao, y descubrió que su voluntad no podía ser utilizada también. Las criaturas de nivel 8 parecían ser muy sensibles a la amenaza. Cualquier daño potencial podría despertar su atención y mantenerlo atenta a su entorno. Después de excluir todas las otras opciones, Luo Yuan descubrió que quitarle la melena con sus propias manos era la forma más segura. La crin era demasiado delgada, pero la cantidad de pelo que tenía el jinete demoníaco era innumerable. También era muy denso, por lo tanto, no importa cuán sensible fuera el caballo, este leve dolor no despertaría su atención demasiado rápido. Luo Yuan inmediatamente comenzó su curso de acción. La melena era muy dura y extremadamente fuerte. Con cada tirón, tenía que ejercer una cantidad excesiva de potencia. Era lo suficientemente inteligente como para no tirar del mismo lugar, sino un lugar diferente después de unos tirones para evitar que el jinete demoníaco lo notara. El proceso fue bastante suave, y después de media hora, logró arrancar una cantidad significativa de su melena. La melena recogida era aproximadamente del tamaño de la muñeca y pesaba entre 4 y 5 kilogramos. Con esta cantidad,
fue más que suficiente para sintetizar un nuevo conjunto de ropa. Envolvió la melena en una cuerda y la ató enfrente de su pecho dentro de su ropa interior. Esta ropa interior tenía una capa protectora hecha de plasma, una que podía aislar la fluctuación generada por la melena y evitar llamar la atención del caballero demoníaco cuando se iba. Después de completar su plan, no se atrevió a permanecer en su espalda por más tiempo. Saltó suavemente al aire rápidamente y atravesó la turbulencia del aire. Dio algunos saltos al aterrizar e inmediatamente alcanzó su límite de velocidad para escapar de este lugar. El jinete demoníaco se volvió para mirar a Luo Yuan, inclinó la cabeza y pareció abrigar algunos pensamientos sospechosos. Sin embargo, la tentación de la comida frente a él rápidamente expulsó todas las sospechas y continuó disfrutando de devorar sus hojas. Capítulo 379. Conociendo a un humano mutado después de que Luo Yuan dejó el área, ni siquiera tomó su mochila que dejó en algún lugar cercano. En cambio, corrió a toda velocidad y solo se detuvo después de 10 kilómetros. Eligió un agujero en el árbol e inmediatamente lo perforó. Aparentemente, este agujero en el árbol tenía un dueño. Había una bestia mutada de bajo nivel tomando una siesta. Estaba un poco aturdido cuando vio al invitado no invitado en su territorio. Justo cuando estaba a punto de advertirlo, Luo Yuan lanzó su campo de fuerza. La bestia mutada murió inmediatamente y quedó inerte en el suelo. Luo Yuan se adelantó para agarrar su cuello antes de arrojar a esta bestia mutada de media tonelada fuera del agujero del árbol. Estaba de buen humor hoy, así que no tenía intención de matar nada. Por supuesto, la razón principal era que él no quería hacer un baño de sangre fuera de este agujero en el árbol. Se sentó en el agujero del árbol durante unos 10 segundos. Su dificultad para respirar estaba mejorando, pero su corazón todavía estaba acelerado. Respiró hondo para calmarse, antes de levantar su ropa interior para quitar la melena del jinete demoníaco. Sin la cobertura de la ropa interior de plasma, el agujero del árbol fue rodeado inmediatamente con numerosos vórtices, y pequeños ciclones comenzaron a aparecer en el aire. El agujero del árbol actuó como una entrada para el viento, con aire turbulento que lo rodea. El color de la melena ahora se había oscurecido un poco, en comparación con el momento antes de que se lo quitara. No era tan colorido como antes y se restauró a su color negro original. La ilusión que produjo fue un mundo de diferencia, y casi incomparable a cuando todavía estaba en el jinete demoníaco. Él ya había esperado tal resultado. Después de todo, esta cantidad de melena palideció en comparación con la cantidad de la melena en el jinete demoníaco. El poder que contiene se vería muy disminuido después de abandonar el cuerpo. Afortunadamente, sus poderes no habían desaparecido por completo. El tamaño de Luo Yuan era mucho más pequeño que el jinete demoníaco, por lo que esta cantidad de craíns era más que suficiente para producir material para su traje. Aunque estaba emocionado, todavía necesitaba contener su impaciencia por procesar la melena para evitar peligros ocultos. Un material de nivel 8 era diferente de cualquier material normal. Este material tenía una voluntad muy fuerte incrustada en él. Al igual que el Sanmadao con Luo Yuan, el jinete demoníaco tendría un tipo similar de vínculo con su melena, independientemente de su intensidad. La eliminación de la voluntad original y la impresión del suyo eran los pasos necesarios para completar con el fin de evitar cualquier peligro potencial. También le permitió usar el material más cómodamente. Afortunadamente, esta crin era demasiado insignificante para el jinete demoníaco, ya que la voluntad impresa era demasiado débil. No solo era incomparable con el cristal de poder de nivel 8, incluso el cuchillo negro era mucho mejor que esta crin. Cada una de las marcas de voluntad era casi insignificante. Una vez que había impreso su propia voluntad, la original fue inmediatamente expulsada. Ayudó a Luo Yuan a completar el proceso de manera más eficiente, ya que las craíns se procesaron en menos de 10 minutos. Se sintió ligeramente aliviado y pensó que incluso si el jinete demoníaco se paraba frente a él, ya no podría sentir su propia crin. Por supuesto, la marca de tal voluntad todavía era muy débil y podría disiparse en cualquier momento. Si él quisiera que fuera tan útil como que el Sanmadao fuera una extensión de su cuerpo, requeriría mucho más tiempo para pulir y crecer todos los días. Se quitó la chaqueta y los pantalones y comenzó la síntesis. Él estaba muy familiarizado con este proceso. Cuando la crin se desintegró en polvo, el uniforme de combate camuflado se volvió negro gradualmente y una fuerza invisible fluctuaba en su ropa. Una vez que completó la síntesis de un nuevo conjunto de ropa, todavía quedaba una quinta parte de su melena. Luo Yuan miró sus zapatos deportivos de suela suave. Estos zapatos fueron sintetizados debajo de los pies con la piel de una bestia mutada de nivel 7. Tenía solo una capacidad, que era la caminata silenciosa. Dudó un momento y decidió no cambiarlo. La caminata silenciosa era bastante útil para pelear. Sería un desperdicio deshacerse de esta habilidad. Decidió mantener la melena restante para usarla como cinturón. Uniforme de combate Air Vortex. Material, crin de nylon del jinete demoníaco. Rareza, morado claro. Peso, 0.4 kilogramos.
defensa 38 a 45, habilidades adicionales, velocidad más 6, torbellino de desviación del campo de fuerza, requisitos del equipo, ninguno, observaciones, este es un uniforme de combate que puede desviar y dividir la resistencia del aire. Crea un campo libre de resistencia al aire cuando corres. El material de nivel 8 lo convierte en un uniforme de combate extremadamente resistente y duradero. Pantalones de combate Air Vortex, material, crin de nylon del jinete demoníaco, rareza, morado claro, peso, 0.3 kilogramos, defensa, 35 a 42, habilidades adicionales, velocidad más 6, torbellino de desviación del campo de fuerza, requisitos del equipo, ninguno, evaluación, estos pantalones de combate pueden desviar y dividir la resistencia del aire. Crea un campo libre de resistencia al aire cuando corres. El material de nivel 8 lo convierte en un uniforme de combate extremadamente resistente y duradero. La notificación del sistema pasó por su mente. Después de la síntesis, todo el conjunto de uniformes de combate se hizo mucho más ligero ya que la fibra ahora era más compacta. El atuendo negro azabache brillaba levemente bajo la luz. Sin embargo, el brillo era muy débil y no podía ser visto por el ser humano promedio. Luo Yuan se puso el uniforme de combate y ató la melena restante alrededor de su cintura. Salió del hoyo del árbol para ponerlo a prueba. Primero, caminó a la velocidad de una persona común. Con esta velocidad, no fue diferente a como era antes de la síntesis. Todavía podía sentir la brisa en el aire y la turbulencia que lo rodeaba parecía no tener ningún efecto. Sin embargo, cuando aceleró, el efecto se hizo más obvio. Se suponía que iba a aparecer un fuerte viento, pero se vio desviado por la turbulencia y la fuerte corriente de aire se derramó por el remolino. Cuanto más corría, más rápido se aceleraba la turbulencia, incluso más violentamente bajo la intensa presión del aire, creando más remolinos. No importaba lo rápido que corriera, solo podía sentir la brisa. Luo Yuan se detuvo lentamente y pareció sorprendido. Después del entrenamiento en la nueva capital, había ampliado su vista. Cuando miró la turbulencia que lo rodeaba, descubrió que la crin del jinete demoníaco tenía un sistema de equilibrio de presión de aire extremadamente delicado y complejo. La crin solo desencadenó la turbulencia, no tenía mucha fuerza, pero la presión del aire era el poder real que empujaba y conducía el sistema. Si el principio de este mecanismo pudiera aplicarse en las cabinas o un avión, los seres humanos probablemente ya habrían conquistado un territorio en el cielo. Pero, de nuevo, esto fue más fácil decirlo que hacerlo. El desarrollo de la tecnología era siempre gradual, no se podía mejorar de la noche a la mañana. Hubo muchas bestias mutadas de nivel 8 que fueron asesinadas en el área de reconstrucción. Si fuera tan fácil reprimir sus habilidades, el área de reconstrucción no estaría en una situación tan difícil. Luo Yuan no regresó al lugar inicial de inmediato para buscar su mochila. De hecho, todavía estaba algo nervioso por enfrentar al jinete demoníaco. Se quedó en el hoyo del árbol por la noche y solo se retiró cuidadosamente al día siguiente. El jinete demoníaco se había ido, y el árbol también se había dañado por completo. El árbol entero yacía en el suelo con ramas desnudas, después de ser devorado por el jinete demoníaco. Luo Yuan se sintió aliviado. Sin embargo, justo cuando quería buscar su mochila, ya no estaba allí. Luo Yuan frunció el ceño y maldijo en su corazón. Otras cosas en la mochila eran insignificantes, pero el mapa satelital era de gran importancia. Sin la ayuda del mapa satelital, no podría ubicar ningún destino con su propio sentido de orientación. Sin embargo, aunque estaba ansioso, no corrió como un pollo sin cabeza buscándolo. Reconoció el olor de la mochila. Después de olfatear el aire unas cuantas veces, inmediatamente detectó el aroma familiar. Solo había pasado una noche, así que el olor todavía era muy evidente. Él comenzó a rastrear siguiendo el rastro de su aroma. Cuanto más rastreó, más avanzó, y pronto, se encontró subiendo una colina. Ya estaba a más de 10 kilómetros de donde estuvo por primera vez. Luo Yuan notó que no había restos de la mochila en la carretera en el camino. Sin dudas, esta fue una buena noticia para él. Indicaba que la bestia mutada no la mordió ni la rasgó en el camino, esto indicaba que el mapa todavía estaba seguro, por lo menos. Continuó caminando durante unos minutos y gradualmente sintió que el olor se volvía más y más concentrado. Finalmente, se detuvo y miró hacia un gran árbol. Luo Yuan encontró agradablemente que la mochila estaba siendo colgada en el árbol. Sin embargo, lo extraño fue que no había una sola bestia mutada cerca, y no vio ningún hábitat de bestia mutada en ninguna parte de los alrededores. Luo Yuan supuso que la bestia mutada había perdido interés en la mochila, por lo que la tiró. Inmediatamente saltó al árbol para recuperar su mochila. Cuando lo abrió para revisarla, todo estaba intacto, pero parecía haber sido revisado por alguien. En lo profundo de sus pensamientos, de repente oyó un ruido detrás de él. Rápidamente se giró solo para descubrir que había una sombra fugaz a más de 100 metros de distancia, sacudiendo las ramas a lo largo de su camino. Esta distancia no estaba dentro de su rango de sentidos.
Cuando decidió echar un vistazo, un insecto mutado de tamaño mediano repentinamente surgió de las hojas de un árbol. Luo Yuan miró hacia atrás pero aún sospechaba. Tenía muy buena memoria y podía recordar el lugar específico de cada artículo en la mochila. Incluso si la mochila había sufrido un tambaleo cuando se la arrastraba, causaba que los artículos fueran un tanto descuidados, pero no se voltearon, y el mapa no se dobló ni se manchó. Pudo haber sido rebuscado por algún tipo de criatura antes de volver a recogerlo. También examinó si había marcas de mordiscos en la superficie, pero no encontró nada. Esto indica que esta bestia mutada tenía un par de garras flexibles o manos, y tenía un cierto nivel de sabiduría. Luo Yuan estimó que su tamaño no debería ser demasiado grande y que era casi de tamaño humano, o de lo contrario no habría sido capaz de hurgar en la mochila. Además del tipo primitivo de bestia mutada, también podría provenir de una especie más inteligente. De repente, su rostro se iluminó. Las miradas indiscretas aparecieron nuevamente y aún procedían de la misma dirección, con solo una desviación de su posición. Movió su cuerpo rápidamente, acompañado por numerosos ciclones cercanos. Instantáneamente se movió como un rayo y de inmediato llegó a 100 metros de distancia en un abrir y cerrar de ojos. De repente, una rama de arriba se rompió y una sombra azul cayó desde la parte superior, dando como resultado un fuerte grito. Era una criatura humanoide, de unos 167 centímetros de altura. Debajo del pelo negro se descubrió una cara bonita. Aparte de las pupilas en forma de serpiente y un cuerpo que estaba completamente cubierto con escamas azules, esta criatura no se veía diferente de un ser humano. Luo Yuan echó un vistazo y su corazón se conmovió. Él detuvo el ataque posterior. Antes de que esa mujer cayera al suelo, se giró flexiblemente con sorprendente agilidad. Después de aterrizar, ella rápidamente dio un paso atrás y miró a Luo Yuan atentamente con sus pupilas contraídas y gritó ferozmente como para advertir. Cuando se agachó, reveló un largo y delgado collar de oro blanco con un delicado colgante en forma de corazón que oscilaba entre sus pechos. Este collar había probado su identidad. Ella era una humana mutada, sin duda. El corazón de Luo Yuan se hundió. La mutación le permitió sobrevivir en este ambiente terrible pero también le costó su identidad humana. Él no sabía si ella era considerada afortunada o no. Luo Yuan suspiró, insertó su sable en la funda y se volvió. Levantó la mochila al lado de la carretera y continuó caminando. Sin embargo, después de unos pocos pasos, se detuvo en seco. Posiblemente curiosa sobre Luo Yuan o quería venganza, la mujer mutada lo había estado siguiendo subrepticiamente. Cuando vio que Luo Yuan se detenía, se detuvo rápidamente y se escondía en los arbustos. Luo Yuan sacudió impotentemente la cabeza y comenzó a aumentar su velocidad. Descubrió que esta mujer mutada no era lenta también. Probablemente estaba acostumbrada a vivir en el bosque, lo que la capacitó para actuar ágil y rápidamente. Agarró la enredadera para ayudarla a moverse más rápido en la persecución, haciéndola parecer un mono moviéndose de árbol en árbol. Luo Yuan no pudo evitar que lo siguiera, pero esperaba que finalmente se detuviera cuando se cansara. Sin embargo, ella todavía lo estaba siguiendo hasta el mediodía. Luo Yuan le cortó la cabeza, le quitó la piel y limpió los órganos internos. Después de procesar suavemente a la presa, Luo Yuan asó a la presa en una fogata. Después de un tiempo, la grasa amarilla se filtró gradualmente y el aire se llenó con un aroma tentador. Luo Yuan miró impotente a la mujer mutada, que estaba de pie no muy lejos. Parecía que ella era lo suficientemente persistente como para seguirlo. Una bestia mutada ya había sido arrancada por sus afiladas garras, y ahora estaba devorando su carne. En este mismo momento, ella pareció oler el aroma e inconscientemente detuvo lo que estaba haciendo. El aroma de la comida cocinada parecía haber desencadenado algunos de sus recuerdos de ser humana. Ella aflojó su garganta y su cara estaba ligeramente aturdida. Luo Yuan fingió no verlo. Después de que lo asó a la parrilla hasta que quedó medio raro, pisó la llama y arrancó el muslo, luego ignoró el calor y comenzó a comer. Todavía estaba bien al principio, pero pronto se sintió un poco incómodo. Su vista era demasiado pobre, incluso sus agudos oídos podían oír claramente el sonido de la incesante deglución. Luo Yuan comió algunos bocados, se detuvo y se dio la vuelta. Él preguntó, ¿quieres comer? Después de todo, era un hombre que disfrutaba admirar las apariencias esbeltas. Aunque las pupilas verticales y las escamas asustaban a los demás, tenía una cara encantadora y una impresionante figura corporal. Si tuviera una mirada feroz, Luo Yuan la habría matado o no le importaría lo suficiente como para molestarla. Cuando Luo Yuan la miró, inmediatamente se puso alerta y emitió un silbido. La mutación había destruido sus cuerdas vocales. Nadie sabría lo que estaba tratando de decir, excepto ella misma. Luo Yuan sonrió. Él rasgó otro muslo y lo lanzó hacia ella. Probablemente no le importaba si la comida estaba sucia o no. Capítulo 380. El viaje. El humano mutado se sorprendió y de repente retrocedió a 10 metros de distancia.
Su acción fue similar a la de una bestia asustada. Ella estaba mirando a Luo Yuan durante mucho tiempo, y después de un tiempo, comenzó a acercarse a la comida. Cuando vio que Luo Yuan no reaccionó, tomó rápidamente la comida y se subió a un gran árbol cercano. Ella se sentó entre las ramas y comenzó a comer. Ella estaba muy alerta, ya que todavía estaba mirando a Luo Yuan mientras estaba ocupada comiendo. Se metió toda la comida en la boca sin masticarla adecuadamente, ya que comprendió que la comida solo le pertenecía realmente cuando estaba en su estómago. Ella estaba actuando como una bestia, ya que Luo Yuan no podía ver ningún tipo de rastro o comportamiento humano en ella. 1 kilogramo del gran muslo se había convertido en un hueso blanco en menos de un minuto, incluso el cartílago fue limpiado, luego rompió el hueso y lamió los jugos dentro. Después de unos segundos, ella finalmente deseó tirar el hueso. La mujer mutada se lamió los labios para limpiar la última gota de aceite. Luego echó un vistazo a Luo Yuan, y volvió a mirar la otra mitad de la carne asada. Como estaba demasiado hambrienta y se le aseguró que Luo Yuan no significaba ningún peligro, ya no estaba tan alerta como antes. Las escamas de su cuerpo eran pequeñas y compactas, con cada una de las escamas tan grandes como una judía verde. Las escamas en las manos, las nalgas, las articulaciones eran aún más pequeñas. Sin embargo, la piel de su rostro y su pecho era como la de un ser humano normal. El humano mutado estaba en cuclillas en la rama del árbol, sin darse cuenta de que estaba exponiendo su parte inferior del cuerpo. Luo Yuan rápidamente desvió la mirada después de echar un vistazo. Luo Yuan perdió el apetito, mientras el humano mutado lo miraba comer. Sonrió torpemente, antes de tirar las sobras a un lado. Como tenía el cristal de energía ahora, la comida ya no era una necesidad para él. La función principal de los alimentos era mantener su metabolismo y también satisfacer sus papilas gustativas. Aparte de eso, no le importaba si no comía. Además, era una bestia mutada de bajo nivel, y no tenía ningún efecto en su energía, sin importar cuánto comiera. Cuando la carne asada todavía volaba en el cielo, dio un gran salto y la atrapó en el aire antes de aterrizar nuevamente en el suelo. Después de eso, ella rápidamente subió al árbol y disfrutó de su festín otra vez. Podía ver que el humano mutado era bastante poderoso, excluyendo el poder de evolución que ella tenía. Su destreza se estimó en el rango de 14 a 15 puntos. Si ella los hubiera atacado repentinamente en el área de reconstrucción, Luo Yuan podría ser el único que podría escapar en la oficina de armas de fuego. Para poder sobrevivir en un bosque tan amenazante, debe tener un cierto nivel de poder. Luo Yuan descansó unos 10 minutos y revisó su mapa, antes de reanudar su viaje nuevamente. El humano mutado miró a Luo Yuan desde atrás y justo cuando casi desaparecía de su mirada, miró el extraño entorno y decidió seguir a Luo Yuan después de una breve vacilación. NTE, lo dejaré como humano mutado a pesar de que sea chica, ya que humana mutada no me convence del todo. No podía entender por qué tenía que seguirlo. Tal vez, tenía curiosidad por ver a alguien que se parecía a ella. Tal vez pensó que podría encontrar comida deliciosa otra vez. O bien, podría haber estado sola demasiado tiempo y quería disfrutar de la sensación familiar que podía sentir con él, como otro ser humano. De lo mejor de su memoria, su hogar era el bosque. No tenía idea de dónde venía y nunca vio a nadie que se pareciera remotamente a ella. Ella cazaba cuidadosamente durante el día y luego se escondía en la pequeña cueva por la noche. Escuchó los rugidos aterradores de muchas bestias diferentes y esperó a que volviera a amanecer. A veces, ella tendría sueños extraños. Sin embargo, no podía recordar sus sueños hasta que vio a la criatura que se parecía a ella. Finalmente se dio cuenta de por qué se sentía como déjà vu al verlo. De hecho, esa área era muy peligrosa. En la noche, Luo Yuan se topó de nuevo con una bestia mutada de nivel 7. La razón principal por la que partió del área de reconstrucción fue para investigar la civilización extraterrestre. Su principal preocupación era llegar a su destino lo antes posible, en lugar de matar a las bestias mutadas. Pero desde que se topó con ellos, no tuvo más remedio que matarlos. Una bestia mutada de nivel 7 era capaz de proporcionar 19.200, 38.400 puntos de experiencia. A pesar de haber sido actualizado a un nivel 11, la gran cantidad de puntos seguía siendo muy importante para él. Quizás, cuando aterrice en Borneo, pueda ser capaz de ascender de nuevo. Como ya había sido notificado por el sistema, ya podía tender una trampa desde 10 kilómetros de distancia. Pasó media hora para acercarse a la bestia mutada, pero solo pasó 2 segundos para luchar. Fue una batalla muy suave en comparación con matar a la rana gigante. Además de eso, el nuevo traje de combate sintético le había ayudado a aumentar su velocidad. Insertó su sable en el cerebro de la bestia mutada, incluso antes de que pudiera generar su poder. El suelo tembló vigorosamente por un segundo, cuando el cadáver gigante cayó al suelo. Luo Yuan esperó a que dejara de respirar y temblar. Luego saltó al cadáver. Abrió su tórax y sacó su corazón. El corazón pesaba media tonelada, y aún bombeaba, mostrando fuerza.
NTE, cualquier parecido con ritos de sacrificio azteca es mera coincidencia. Carita riéndose, Luoyuan abrió el corazón con su Sanmadao y sacó un pequeño cristal de energía. El corazón dejó de latir inmediatamente después de que lo quitó. Se secó las manchas de sangre y miró el cristal de energía bajo la luz del sol. Era de un rojo amarillento y era solo tan pequeño como un pulgar. Estaba defectuoso por algunas impurezas, en comparación con el cristal de energía de la criatura mutada de nivel 8. Luoyuan no estaba demasiado preocupado por los cristales de energía de nivel inferior, ya que había consumido el cuerpo de energía del nivel 8 antes. Por lo tanto, no mantuvo los cuerpos de energía incluso después de matar a algunas bestias mutadas recientemente. De repente se dio cuenta de que había perdido algo bueno cuando vio el caballo haciendo muecas. Como fue atraído por una criatura de nivel 8, el cristal de energía podría tener un propósito más útil que no sea el de suministrar energía. Luoyuan arrojó el cristal de energía en su boca y se derritió de inmediato. El cristal de energía se deslizó por su garganta y su estómago se sintió cálido. Lentamente sintió el calor circulando dentro de su cuerpo, antes de desaparecer gradualmente nuevamente. Aparte de que el cristal de energía del nivel 8 estaba siendo mejorado en su corazón, no experimentó ningún otro cambio. Luoyuan no estaba decepcionado, ya que el cristal de energía era demasiado pequeño. Quizás, se necesitó un cristal de energía más grande para ver un cambio importante. Escuchó algunos ruidos saliendo de los arbustos, ya que las ramas temblaban. De repente, una mano escamosa salió de los arbustos y empujó las ramas a un lado. El humano mutado apareció, temblando, y miró a la bestia gigante a lo lejos, antes de mirar a Luoyuan otra vez. Estaba conmocionada, asustada y tal vez curiosa. Su cuerpo temblaba como una pequeña bestia asustada. Sin embargo, ella recordó a la criatura que le dio la comida. Ella era ingenua, su mentalidad simple fue capaz de calmarse, y, por lo tanto, su miedo había disminuido cuando miró a Luoyuan. Ella vaciló y luego saltó del árbol. Usó sus extremidades sabiamente y en solo unos segundos, casi pudo alcanzar a Luoyuan. Ella corría muy rápido y finalmente se detuvo cuando estaba a unos 40 o 50 metros de él. Ella lo miró y se sintió atraída por el corazón a su lado. Luoyuan entendió su lenguaje corporal, ya que las criaturas de bajo nivel siempre estaban ansiosas por obtener la carne o sangre de las criaturas de niveles más altos. Sonrió y cortó un pedazo del corazón y luego lo tiró más lejos. Antes de que la carne cayera al suelo, ya había saltado al aire y había atrapado la carne. Se metió toda la carne en la boca en el momento en que aterrizó. El corazón estaba muy cerca del cristal de energía, por lo tanto, la densidad de la energía activa era muy alta. Su cara estaba sonrojada y su cuerpo lentamente se volvió rojo incluso después de comer solo una pequeña porción del corazón. A pesar de eso, todavía estaba metiéndose la carne en la boca, ya que no quería desperdiciar ningún bocado. Después de unos minutos, se asustó cuando se sintió mareada. Ella negó rápidamente con la cabeza con la esperanza de recuperar la plena conciencia nuevamente. Luoyuan no pudo dejar de reír cuando fue testigo de la escena. Luoyuan se dio cuenta de que el humano mutado había hecho su viaje menos aburrido y solitario. Parece que no necesitaría sufrir demasiado durante el resto del viaje. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.